Buenos días, muchachos. Vamos a hablar del capítulo 4. Vamos a ver este capítulo en 2 videos. Bueno, quería decirles que este es un capítulo bastante teórico. Tiene muchas definiciones, tiene muchos conceptos que nosotros tenemos que entender, porque los vamos a seguir usando en todos los capítulos restantes. En este capítulo vamos a estudiar los conceptos que explican las reacciones en química orgánica, y por esa razón es que es muy importante que entendamos muy bien cada concepto. De nuevo, es muy teórico, muchachos, hay que leer, hay que aprender muchos conceptos, hay que entenderlos bien. En las sesiones prácticas trataremos de hacer ejercicios que expliquen estos conceptos. Bien. Entonces, el capítulo 4, ¿verdad?, es el estudio de las reacciones químicas. La meta es comprender los parámetros que explican las reacciones en química orgánica, tales como mecanismo de reacción, ¿verdad?, delta G, delta H, delta S, y parámetros termodinámicos que nos expliquen si una reacción ocurre como está escrita, ¿verdad?, de izquierda a derecha o en el sentido contrario. Y finalmente hablar de la cinética de la reacción y de la energía de activación y otros parámetros que nos sirven para saber cómo es que los reactivos se convierten en productos, ¿verdad? ¿A qué velocidad? ¿Verdad? Como les decía, es un capítulo muy teórico. Y miren, una reacción química, ¿verdad?, tiene, pues, claro, un vaso, puede ser un balón, puede ser un beaker, puede ser hasta un cilindro donde se lleva a cabo la reacción, puede tener un disolvente, puede tener una temperatura, ¿verdad?, específica a la cual se lleva a cabo la reacción. Quiero decirles que son un montón de condiciones que nosotros tenemos que controlar, ¿verdad?, para poder obtener los productos deseados, ¿ok? Entonces, estos parámetros nos van a guiar para que cuando las vemos de forma teórica, por ejemplo, las que vamos a ver en este capítulo, pues podamos entender cómo ocurren. En el laboratorio, este tipo de parámetros son tremendamente útiles y le ayudan a uno, ¿verdad?, cuando hace síntesis orgánica, a obtener productos deseados. ¿Ok? Bueno. Ok, para poder estudiar nosotros este tipo de reacciones, ¿verdad?, de ahora en adelante, todos los capítulos, nosotros necesitamos comenzar con una reacción que sea sencilla, como la cloración del metano, que es una reacción de sustitución. Bien, observen aquí esta reacción, ¿verdad?, que se lleva a cabo solo si hay calor o luz, muy importante, ven, ahí hay condiciones. Y fíjense, yo puedo cambiar un hidrógeno del metano por un cloro de la molécula de cloro. ¿Ven? O sea, yo sustituí o intercambié este hidrógeno por un cloro. Bueno, cuando estudiemos el mecanismo vamos a entender cómo ocurre esa transformación. Y con los parámetros termodinámicos, delta G, delta H y delta S, vamos a entender si esta reacción, así como está escrita, es favorable o requiere de energía o, bueno, ¿por qué no? Del todo no se puede hacer. Bien, la cinética, ¿verdad?, o las reglas de cinética que vamos a ver para procesos como este, nos van a decir a qué velocidad estos reactivos se convierten en los productos. Ok. Pero volviendo, es una reacción de sustitución porque yo intercambié un hidrógeno por un cloro. Bueno, resulta ser que en este proceso, ¿verdad?, pueden haber policloraciones. Bueno, si yo quería solo este producto, ven, tengo que utilizar todos estos parámetros de arriba para controlar la reacción y que el producto mayoritario sea este. Claro, en las reacciones, ¿verdad?, que nosotros hacemos en química orgánica, normalmente hay subproductos, ¿verdad? Y pues si ustedes se imaginarán, si yo quiero un producto específico, si diseño una reacción, una síntesis, yo no quiero tener subproductos, porque además vieran que después es muy difícil de separar una reacción que genera muchos subproductos. Después hay que extraer el producto que yo hice. Y si esos subproductos son parecidos al producto que uno tiene, ay, se vuelven las separaciones muy tediosas, muy largas y sobre todo con un bajo rendimiento del producto deseado. Si al final, en el proceso de separación, yo pude separar nada más un 30% de lo que se produjo, que probablemente ya es bajo, si es que obtuve muchos subproductos, muchachos. Entonces tengo que usar, como les decía, las condiciones de la reacción para obtener el producto que yo quiero. Bueno, entonces, ¿por qué se requiere calor o luz para que ocurra esta reacción? ¿Por qué se obtiene una mezcla de productos? ¿Ven lo que les decía? ¿Se podrá obtener un solo producto?
¿Se forman los más estables o los que se obtienen más rápido? Bien. Entonces, para entender cómo ocurre una reacción, primero vamos a definir lo que es el mecanismo de reacción. Y es una descripción completa, o sea, paso a paso, de la ruptura de los enlaces en los reactivos y la formación de los nuevos enlaces en los productos. ¿Ok? Entonces, es una descripción de todos los enlaces que se alargan y se rompen, de todos los átomos que chocan. Veremos que los átomos reaccionan, las moléculas, ¿verdad? Reaccionan cuando chocan, ¿sí? Entonces, es una descripción de cómo el acercamiento entre dos moléculas o dos átomos me forma un nuevo enlace, ¿verdad? Y hay que decirlo, en los mecanismos de reacción encontraremos estados de transición que son picos muy altos de energía, son los famosos casi, o sea, casi está terminada una etapa, es el punto, ¿verdad? Donde ya no hay retorno, donde una mínima modificación, muchachos, genera el producto de una etapa específica. Claro, porque hay mecanismos, ¿verdad?, que ocurren en varias etapas y hay mecanismos que ocurren en una sola etapa. ¿Ok? Todo eso lo iremos estudiando con cuidado. También en los mecanismos resaltan los intermediarios. Bueno, si los estados de transición son tremendamente inestables y no se pueden aislar, ¿verdad? Más bien muchos son, o todos son concebidos más bien de manera teórica, muchachos. Los intermediarios sí, algunos de ellos se pueden caracterizar inclusive y se pueden medir. ¿Ok? Entonces veremos, ¿verdad?, que en las reacciones que ocurren en un solo paso, solo hay un estado de transición. Pero en las reacciones que son con etapas, tenemos forzosamente que tener intermediarios. Finalmente les diría acerca de los mecanismos, muchachos, que cuando ocurre en una sola etapa, o sea, cuando la transformación de reactivos a productos es en una sola etapa, o sea, con un solo estado de transición, se llaman concertados. Y los otros se llaman multietapas o mecanismos por etapas. Bien, definiciones y conceptos básicos. Ok, la termodinámica, vamos a ver. Es el estudio de los cambios de energía que acompañan las transformaciones físicas y químicas. Permite comparar la estabilidad de los reactivos y productos y predecir qué compuestos se favorecen en el equilibrio de la reacción. Claro, delta G, veremos que es la fuerza motriz, un criterio de espontaneidad, ¿ok? Delta H, el calor que se absorbe, ¿verdad? O que tiene que ser absorbido para que haya una reacción, o el calor que se desprende por la formación de los nuevos enlaces. Y delta S, no con ese trillado concepto que además no me suena bien, que es el desorden molecular. Eso me suena como el cuarto de uno cuando uno no lo arregló en una semana. Eso es desorden. Cuando hablamos en las moléculas o en las reacciones de entropía, hablamos de dispersión. O sea, de qué cosas la molécula puede hacer. ¿Ok? De para dónde se puede mover la molécula, de si sus enlaces vibran o no. ¿Ves? Grados de libertad de movimiento de una molécula es dispersión. Grados de libertad de un sistema es que yo partí de dos líquidos y el producto es un gas donde las moléculas son muy móviles y tienen energía. Ahí aumentó la dispersión. ¿Ok? Eso del desorden, muchachos, olvídenlo. Bueno, muy importante decir que en termodinámica, ¿verdad?, nosotros tenemos una parte del universo donde nosotros fijamos nuestra atención. Ese es nuestro sistema. En nuestro caso, nuestro sistema será la reacción química que vamos a estudiar. Bueno, y un sistema intercambia cosas con el universo, como calor, como energía, ¿verdad?, como nuevos compuestos. Entonces recuerden, el universo es el sistema más lo que llamamos los alrededores. Los alrededores son muy importantes porque son los que reciben la energía que mi reacción da, o bien, ¿verdad?, le dan la energía a mi reacción para que ocurra. Ok, seguimos. Ok, la cinética es el estudio de la velocidad o la rapidez de una reacción. Determina qué productos se forman más rápidamente. La cinética ayuda a predecir cómo cambia la velocidad si cambian las condiciones de reacción. Bueno, veremos. ¿Cuál es el efecto de la dilución? Por ejemplo, muchachos, en una reacción dada. Bueno, ¿acelerará el proceso o más bien hará que el proceso se vuelva más lento? Veremos. ¿Cuál es el efecto de la temperatura, muchachos? ¿Sí?
Por ejemplo, si aumento la temperatura, todas las reacciones aumentan su velocidad. ¿Será que sí o será que no? ¿O será que hay algunas en las que no? Bueno, ya lo iremos estudiando. Pero muy importante decir de la cinética, ¿verdad? Que me permite, porque claro, la velocidad de la reacción se mide. Es un parámetro totalmente experimental, ¿verdad? Se pueden calcular cosas, pero es un parámetro totalmente experimental. Y me da mucha guía, muchachos, porque a partir de la velocidad de la reacción, yo puedo entender que el mecanismo propuesto para la reacción es viable o no. No sé si se los dije, pero se los digo, o se los repito, no importa. Los mecanismos pueden tener etapas o partes, muchachos, que estén comprobadas experimentalmente, ¿verdad? Se puede medir algo, ¿verdad? En esa etapa que me dice, sí, está ocurriendo exactamente lo que se ha proyectado, lo que se ha predicho. Pero hay algunas etapas de los mecanismos que son teóricas, ¿ok? Bueno, vamos a entrar. Recuerden, capítulo muy teórico, muy de conceptos, más filosófico que de hacer ejercicios, de escribir cosas, ¿verdad? Digamos, estos son muy de entender. Ok, vamos a empezar a estudiar entonces una reacción. Nuestro sistema, recuerden, va a ser la reacción de metano más cloro, ¿ok? Que resulta que es una reacción radicalaria en cadena. Bueno, ¿cómo estudiamos una reacción? Vamos a ver. Ok. Resulta que la cloración del metano tiene 3 características que se pueden, o que se han medido ya en el pasado. Primero, no ocurre si no hay luz o calor. Segundo, resulta que el cloro absorbe, ¿verdad? Y se activa con luz azul. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Resulta que el cloro absorbe fotones de luz azul y se convierte en un intermediario muy reactivo. Aquí es de donde parten las reacciones en cadena, ¿ok? Resulta que el cloro absorbe luz y genera un intermediario muy reactivo. Ahora, se ha visto que por cada fotón que puede absorber el cloro, ¿verdad? Se generan una gran cantidad de productos, ¿ok? O sea, la conversión a partir del intermediario reactivo del cloro es muy grande por fotón. A eso se refiere con que la reacción tiene un rendimiento cuántico alto. Bueno, resulta que la reacción de sustitución, que es la cloración del metano, es una reacción en cadena y vamos a inicialmente ver las partes. Mecanismo. Ok. Entonces, tiene una etapa de iniciación, ¿verdad? En esta etapa de iniciación, muchachos, se generan intermediarios reactivos. Luego vienen unas etapas que se llaman la de propagación y que es donde ya se empieza a formar el producto deseado, ¿verdad? El que queremos nosotros, en las que un intermediario reactivo genera otro intermediario reactivo. Por eso a esta parte se le llama la autoperpetuación. Y a partir de una cosa reactiva, ¿verdad? Que me permite que haya la reacción, muchachos, se genera otra cosa reactiva. Bueno, si yo no interrumpo este ciclo, de alguna forma, muchachos, la reacción sigue ocurriendo, ¿verdad? Sigue ocurriendo a perpetuidad. Bueno, hasta que yo quite la energía o hasta que se me acaben los reactivos. Cuando yo quito la energía, muchachos, entonces llegan lo que se llaman las etapas de terminación, que son reacciones que no forman intermediarios reactivos, más bien, como se acabó la energía, ¿verdad? Por ejemplo, pues los intermediarios reactivos reaccionan entre sí y pueden formar el producto que yo deseo o bien un subproducto. En estas reacciones no se forman intermediarios reactivos, se extinguen. Bueno, la reacción que vamos a estudiar es por radicales libres. Bien, primer paso para la cloración del metano. La reacción de iniciación es la ruptura o disociación homolítica del cloro. Observen, muy importante la notación de las flechas para los mecanismos, muchachos. Este va a ser un mecanismo que tiene etapas. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene unos intermediarios que se llaman radicales libres. Ojo, la luz azul rompe o escinde, como quieran decirlo, el enlace cloro-cloro, de tal manera que cada cloro se retira, ¿verdad? Con su electrón. Fíjense ustedes que la flecha tiene solo una punta, ¿verdad? Un ganchito. No tiene los dos. Claro, porque es que
está indicando el movimiento de un solo electrón. Recuerden, el formalismo de las flechas es muy importante. En el origen, ¿verdad? Se pone, o sea, de donde van a salir los electrones, se pone el origen de la flecha. Y el final de la punta es hacia donde llegan los electrones. Fíjense que por poner las flechas mal en un mecanismo, aunque usted se lo sepa, le ponemos 0 puntos. Ah, sí, el formalismo de las flechas es importante y lo voy a repetir. El origen de la flecha está de donde salen los electrones y el final de la flecha estará hacia donde llegan los electrones. ¿Ok? Debemos de ser muy serios, muy formales con el formalismo, valga la redundancia, de las flechas. Bueno, fíjense ustedes que aquí tenemos otras radicales libres. Hay un montón de tipos distintos. Fíjense que las moléculas orgánicas también pueden generar radicales libres. ¿Ok? La segunda etapa, el paso de autoperpetuación, producción de radicales libres a partir de radicales libres. Ya dijimos cuándo se detiene, o cuando se acaban los reactivos, o cuando yo quito la energía, ¿verdad? Es una reacción en cadena. Si tiene los elementos para ocurrir, ¿verdad? Si tiene los elementos para ocurrir, va a seguir ocurriendo. Ok, fijémonos que hay un primer paso de propagación, ¿verdad? En el cual el radical libre cloro se asocia al hidrógeno. Y observen ustedes cómo el hidrógeno migra con su electrón, otra vez un gancho, ¿verdad? Y cómo el cloro, ¿verdad? Migra con su electrón y forman la molécula de cloruro de hidrógeno. Y a partir del cloro, que ya era un intermediario reactivo, se forma el radical metilo, que será un intermediario reactivo. Bueno, pueden haber muchos pasos de propagación en las reacciones por radicales libres. En esta vemos que un segundo posible paso de propagación es cuando el radical metilo, muchachos, hace, ¿verdad? O permite que haya la ruptura homolítica, ¿sí? De la molécula de cloro. Por cierto, una ruptura homolítica es cuando cada uno de los electrones, cada uno de los átomos, ¿verdad? Del enlace se lleva su electrón. Heterolítica es cuando uno de los dos átomos coge los dos electrones y el otro queda con carga positiva. No sé, espero que no se me cansen, voy a estar repitiendo muchos conceptos muchas veces para que nos queden bien claros, ¿ok? Bien. Bien, las reacciones de terminación ya sabemos cuándo ocurren. Ocurren cuando yo quito la energía. ¿Ven? Aquí se asocian dos radicales libres y se me genera el producto, digamos, deseado. Aquí, de ahí quité la energía, entonces dos cloros radicales me generan el reactivo. Está bien. Pero fíjense ustedes, estas últimas reacciones que tenemos aquí son bastante inconvenientes. ¿Por qué? Porque me generan subproductos. Fíjense que si reaccionan dos radicales metilo y yo quería el clorometano, voy a tener una molécula de etano que voy a tener que separar. ¿Ven? Entonces, en las reacciones de radicales libres se generan subproductos y por eso hay que hacerlas con mucho cuidado, con sustratos muy específicos, en condiciones bastante controladas, ¿sí? Y no es que todos los alcanos, como veremos ahora a continuación, me sean súper útiles para hacer reacciones de estas, ¿ok? Bueno, nada más para terminar, resulta ser que los radicales libres son intermediarios muy reactivos. Entonces, a veces, choques con las paredes del reactor, ¿verdad? Fíjense ustedes, de estos radicales, me pueden dar una reacción de extinción en la cual los radicales se pegaron al vidrio o al plástico o al material que sea el reactor que se está utilizando. ¿Ok? Es posible. Entonces, resumiendo, la cloración del metano es un proceso que ocurre en 3 etapas. La iniciación, donde se generan los primeros intermediarios reactivos que se llaman radicales libres. ¿Ok? La propagación, que es donde realmente se empieza a generar mi producto, ¿verdad? Y que es la reacción, y que son, porque son más de una reacción, ¿verdad? Que son las reacciones donde a partir de un radical libre yo genero otro radical libre. Propagación. Y la determinación, que también generan mi producto, pero pueden producir subproductos. Bien. Vamos a hablar de las constantes de equilibrio y de la energía libre. Ok, vamos más rapidito con todo esto aquí. Ok. Bueno, aquí tienen ustedes, muchachos, la expresión para la constante de equilibrio normal que ya conocen desde química general, donde como podemos ver, la constante de equilibrio se define como
el producto, ¿verdad? O sea, la multiplicación, ¿verdad?, de las concentraciones, ¿verdad?, elevadas a los coeficientes estequiométricos de los productos de la reacción dividido por la multiplicación de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Bueno, esto ya lo conocemos mucho desde el colegio, yo creo, ¿verdad? Ahora, el valor de K nos indica si los productos son, o no, más estables que los reactivos. Una K mayor que 1 implica que la reacción está favorecida así como está escrita, de izquierda a derecha, o sea, la formación de C y D. Mientras que un valor de constante menor que 1, ¿verdad?, tiene una reacción inversa favorecida, o sea, sería la generación de A y B. Con respecto a nuestra reacción de cloración de metano, resulta que el valor de la constante es nada más y nada menos que 1.1 por 10 a la 19. Esto lo que quiere decir, muchachos, es que esta reacción ocurre, ¿verdad?, en una extensión enorme, ¿verdad? Yo puedo decir que en esta reacción existe una conversión completa, o sea, que poniendo los reactivos juntos con luz, avanza hasta la terminación, ¿verdad?, de los reactivos. Ok. Ahora hablemos un poco de energía libre. Bien, ¿qué es la energía libre? La energía libre lo que nos dice, o la propiedad que tiene, es que nos dice si existe la fuerza motriz para que ocurra una reacción y si mi reacción inclusive es capaz de generar trabajo, ¿verdad? O de generar energía o una fuerza motriz específica. Bueno, se llama energía libre de Gibbs y se define como la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactantes. Bueno, para usar este parámetro, recuerden que el delta G puede ser negativo, cero o positivo. ¿Qué significa esto? Si el delta G es negativo, quiere decir que nuestra reacción tiene fuerza motriz para ocurrir y es más, es capaz de darle energía, ¿verdad?, o trabajo, ¿verdad?, nuestro sistema al universo, ¿ok?, a través de los límites del sistema. Si el delta G es cero, entonces no tengo proceso. O sea, así como está el proceso, si yo le mido el delta G y es cero, no se mueve, ni para un lado ni para el otro. No hay fuerza motriz para que la reacción transcurra. Pero si el delta G es positivo, la reacción que va a ocurrir con más facilidad es la que se daría de derecha a izquierda, ¿verdad? Estaría desfavorecida. Para que ocurra el proceso que tiene delta G positivo, yo debo de suministrar energía. Bueno, la energía libre de Gibbs estándar se define a 25 grados, ¿verdad?, y a una atmósfera de presión. Bueno, vean qué interesante y qué importante estas ecuaciones que están acá. Yo puedo, a partir de la constante de equilibrio, ¿verdad?, de la constante R, que es una constante que ya conocemos bastante bien, ¿verdad?, y de la temperatura, muchachos, yo puedo obtener el valor del delta G de una reacción a partir de la constante. Fíjense, esto es muy importante porque me correlaciona tres parámetros muy importantes. La fuerza motriz, o sea, el criterio de espontaneidad, con la temperatura y con la constante de equilibrio, que las constantes de equilibrio, muchachos, pueden ser medidas de muchas formas, ¿verdad? Y como ustedes recordarán, pues se obtienen midiendo casualmente qué tanto de los productos se generan, ¿ok? Entonces, ¿qué concentraciones de los productos se generan? ¿Verdad? Porque yo sé las de los reactivos. Entonces, esta ecuación es muy importante porque me correlaciona el delta G, que es un parámetro termodinámico para hablar de la reacción del sistema, y la constante de equilibrio que puedo obtener experimentalmente. Bueno, pero resulta que el delta G, ¿verdad?, yo lo puedo obtener utilizando otras ecuaciones y el delta G me puede permitir a mí, ¿verdad?, obtener valores como la entalpía y como la entropía, que son indicativos de cómo ocurre un proceso específico. Fíjense ustedes que la entalpía o delta H es la cantidad de calor producida cuando el proceso o el sistema que nosotros estamos estudiando desprende energía o es exotérmico, ¿verdad?, y tiene un valor negativo, en ese caso la entalpía, o por el contrario es la cantidad de calor que debe de ser consumida, ¿verdad?, y tendría signo positivo en un proceso que es endotérmico. Por lo general, ¿verdad?, los valores de delta H, de formación y de ruptura de enlaces, son tan grandes, ¿verdad?, que las contribuciones de lo que vamos a ver ahora a continuación, que es el delta S, son menores.
Bueno, el delta S, sin embargo, muchachos, es la medida de la dispersión, la libertad de movimiento de un sistema. Si el delta S es positivo, ¿verdad? Cuando aumenta la dispersión en los productos, ojo con los signos. O sea, lo que está diciendo aquí es que el delta S es favorable cuando es positivo y es desfavorable cuando es negativo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de los signos y de estos dos parámetros aquí? Claro, porque está esta famosa ecuación que ya nosotros también conocemos, ¿verdad? En donde la energía libre de Gibbs es igual al delta H menos T, temperatura, delta por S. Bueno, vamos a leer un poquito del libro. Dice, en muchos casos el cambio de entalpía es mucho mayor que el cambio de entropía, ¿ven? Y el término de la entalpía es el que domina la ecuación del delta G, ¿sí? Muchas de las reacciones. Por lo tanto, un valor negativo del delta S no necesariamente significa que la reacción tenga un valor desfavorable para delta G. Claro, porque es muy chiquitín. Pero el delta S funciona, ¿verdad? Y favorece a un proceso espontáneo, muchachos, ¿sí? ¿Verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? El delta G sea negativo. Y para eso el delta S tiene que ser positivo. Dice, la formación de enlaces fuertes, ¿verdad? Cambio de entalpía, es por lo general el componente más importante de la fuerza motriz de una reacción. Veamos los parámetros en el caso, digamos, de la cloración. El menos T delta S, ¿verdad? Es menos 3610 ven, a una temperatura de 25 centígrados, 198 Kelvin. Fíjense, ese es el valor del delta S, que es pequeño, ¿verdad? El valor del delta G, sin embargo, es menos 108, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí, qué importante aporte, ¿verdad? El del delta H. Menos 105 contra menos 3.61, ¿ves? El cambio de entalpía en casi todas las reacciones que vamos a estudiar es el que favorece o desfavorece más a una reacción. Ya veremos. Bueno, nada más antes de ver esto, muy importante. Recuerden, por favor, que el delta S, muchachos, es grado de dispersión. Si en un sistema, ¿verdad?, se produce un sólido a partir de moléculas líquidas o un gas y un líquido, la entropía, o sea, el grado de dispersión, está disminuyendo en el sistema. ¿Por qué? Porque estoy llegando a un estado más condensado con menos libertad de movimiento de los átomos o moléculas que alguna vez formaron parte de los reactivos. Si por el contrario, mi sistema genera moléculas gaseosas a partir de líquidos o sólidos o genera más moles de gas a partir de otros gases, pues entonces ¿cómo se llama? El grado de dispersión, muchachos, de mi sistema aumentó y la entropía sería positiva y favorable. Bien, muy bien. Vamos a ver ahora para qué pueden servirnos las energías de disociación de enlace. Bueno, las energías de disociación de enlace, muchachos, es la cantidad de energía que se requiere para romper homolíticamente un enlace. Homolíticamente. Recuerden, homólisis es cuando el enlace se rompe de tal manera que cada uno de los átomos que estaban enlazados recoge el electrón, ¿verdad?, que había usado para este enlace. Aquí tenemos dos ejemplos. La homólisis, a la homólisis de los enlaces no le importa ni el disolvente, no le importa si no hay disolvente. Digamos que por eso las energías de disociación de enlaces se pueden medir con facilidad cuando hay rupturas homolíticas. Porque fíjense ustedes que cuando hay una heterólisis, ¿verdad?, o sea, uno de los dos átomos se lleva los electrones y se carga negativamente, mientras que el otro se carga positivamente porque perdió un electrón. ¿Ok? Bueno, depende mucho del medio, sobre todo del disolvente, porque estas cosas con carga, ¿verdad?, deben estabilizarse, ¿verdad?, de alguna forma si yo quiero que el proceso ocurra. Si el disolvente no las estabiliza mucho, entonces el valor de ruptura de enlace va a cambiar. Sí, se va a hacer mucho más grande, ¿verdad? Si tengo un disolvente que estabiliza estas especies, tal vez la energía que yo requiero para romper este enlace heterolíticamente puede ser menor. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que son las energías de disociación de enlaces, ¿verdad?, en sistemas homolíticos, que ahí es donde se definen, ¿verdad?, porque estamos de todas formas hablando de reacciones de radicales libres. Bueno, aquí tienen ustedes la tabla. Fíjense que todas son positivas, claro. Romper enlaces es un proceso químico, muchachos,
en el cual yo necesito invertir energía. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes, ¿para qué nos van a servir las energías de disociación de enlace en una reacción química? Ok, aquí tenemos. El delta H de una reacción, muchachos, es la sumatoria, ¿verdad?, de las energías de disociación de enlace de los reactivos. Ah, sí, porque en los reactivos es donde se van a romper los enlaces. Entonces, estas se ponen en la ecuación positivas, ¿se dan cuenta? O sea, se pone el valor de la tabla y son positivas porque son inversiones de energía. O sea, yo tengo que restarle a los enlaces que se van a romper, que es la inversión de energía. Ah, aquí ya está el signo negativo. Aquí también solo pongo los valores positivos dentro del paréntesis, ¿verdad? De las energías de disociación de enlace, pero de los enlaces que van a formar. Este menos, ¿verdad? Ya les cambia el signo a estos. ¿Por qué? Porque cuando se forman enlaces, ¿verdad? Y claro, se libera la energía, no se consume. Entonces, en general, para un proceso donde A, B y C reaccionan para dar a C y BD, entonces, yo sumo primero las rupturas de estos enlaces, ¿verdad? En este lado de la ecuación, yo sumo estas dos. Y le resto, ¿verdad?, la formación de este y de este. ¿Ok? A través del estudio de calores de reacción, de muchas reacciones distintas, los químicos han desarrollado tablas confiables de entalpías de disociación de enlace. La tabla 4.2, ¿lo vieron? Presenta estas entalpías y ustedes lo tienen que usar para hacer los ejercicios o para entender qué es lo que está pasando. Ok. Vamos un momentito a la cloración del metano. Observen ustedes que aquí está el proceso global. Metilo, se va a formar un metilo, ¿ok? Entonces es la ruptura de un enlace carbono, un radical metilo, perdón. La ruptura homolítica de un enlace carbono-hidrógeno, así, aquí está, más 439. Se va a romper la molécula de cloro, que está aquí, así, entonces es más 240. Ok, esta es la energía que hay que invertir, 679 kilojulios o 162 kilocalorías. Ahora, ¿qué enlaces se van a formar? Un enlace carbono-cloro. Bueno, voy a la tabla, ¿verdad? Y busco la energía de disociación de enlace de un enlace carbono-cloro. Resulta que es 350. Ah, sí, pero yo le pongo un menos adelante, muchachos. ¿Por qué razón? Porque este enlace se va a formar, no se va a romper. También busco, fíjense ustedes, aquí está, la energía de disociación de enlace en la tabla 4.2 para el HCl. Resulta que es un valor positivo de 432, sí, kilojulios, pero yo tengo que ponerlo negativo, porque es de los productos, es de los enlaces nuevos que se van a formar. Entonces, si yo sumo los negativos, me da menos 782 kilojulios o menos 187 kilocalorías. Esto debo de restárselo a la inversión que tengo que hacer para saber si mi reacción es viable. Y aquí vemos 679 menos, realmente 782 es menos 103. Este es el delta H de esta reacción. Un delta H de menos 103 quiere decir que nuestro proceso ocurre, ¿verdad? En la forma que está escrito. Ya sabíamos otras cosas de este proceso, ¿verdad? Como que la constante de equilibrio era altísima por 10 a la 19. Bueno, vemos entonces que se liberan al medio menos 103 kilojulios por mol o menos 25 kilocalorías por mol. Ok, muy importante. Yo puedo obtener no solo del proceso global el valor de la entalpía de la reacción. Fíjense que sin tomar en cuenta el paso de iniciación, porque realmente el paso de iniciación es solo el paso donde se generan las especies reactivas. Yo puedo calcular a partir de los pasos de propagación el delta H del proceso, porque son realmente estos pasos de propagación, muchachos, los que nos generan en primer término el producto, ¿verdad? Y los que generan la especie reactiva que conduce al producto. ¿Okay? Lo que quiero decirles es que yo puedo ir por etapa calculando el valor del, ¿cómo se llama? Del delta H. Y después, como vamos a ver aquí, se sumarían, ¿verdad?, los valores de delta H de las etapas en las que se generen los intermediarios y en las que se generen el producto. O sea, los intermediarios que me van a dar ese producto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por esa razón no se toma
no se pone aquí el paso de iniciación. De todas formas, ya se toma en cuenta aquí. ¿Ok? Fíjense. Bueno, vamos a ver. Entonces, en el primer paso, un radical libre cloro ataca al metano y se forma un radical libre metilo. Ok. ¿Quién se rompe? Un enlace CH3H. Claro, positivo, más 439 de la tabla. ¿Quién se forma? Claro, es que él ataca al metano para hacer un radical metilo, pero se forma un nuevo enlace, HCl. Ok, menos 432 kilojulios. Ojo, en esta etapa, en este primer paso de propagación, ¿verdad? Yo tengo más 7 kilojulios por mol o más 2 kilocalorías. Este primer paso es endotérmico. Para que se produzca el radical metilo, la reacción, ¿verdad? Consume energía. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora les hago un comentario de eso. En el segundo paso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el radical metilo reacciona con la molécula de cloro, se forma mi producto y siguen, ¿verdad? Conservándose el cloro que ya venía desde la reacción de iniciación. De nuevo, o sea, voy a calcular el delta H de este segundo paso de propagación, fíjate vos. Más 240 porque se rompe este, ¿cierto? Menos 350 porque se forma este. Ok, en el segundo paso de propagación, donde se vuelve a generar un radical cloro y mi producto, tengo menos 110 kilojulios por mol. ¿Ok? Menos 110. Ahora, si sumo los de las dos etapas, fíjense ustedes, me da lo mismo que calculamos de la otra forma. Entonces, en una reacción por radicales libres, muchachos, los pasos de propagación tendientes a formar los intermediarios y el producto son los que determinan el delta H de toda la reacción. Las reacciones de terminación no, y no se toma en cuenta, ¿verdad? Como adicional aquí arriba, como para sumar o restar con estos muchachos, el paso de iniciación, ¿verdad? Porque se parte ya del radical libre cloro para poder generar el producto. Bueno, en la página 168, muchachos, hay muy interesante, otro mecanismo según el cual el cloro podría, ¿verdad?, atacar al metano, este radical cloro, y generar un radical libre hidrógeno. Bueno, yo quiero que ustedes se lo estudien, que ustedes lo revisen, ¿verdad? Porque resulta ser que eso no es viable por un asunto energético. Por favor, léanlo. ¿Está bien? Bueno. Un problemita, dice, utilizando las entalpías de disociación de enlace de la tabla, calcule el calor de reacción de cada uno de los pasos de la bromación del metano por radicales libres y calcule el calor global. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, tenemos que buscar el mecanismo, muchachos. Entonces, resulta que hay un paso de iniciación donde el bromo, ¿verdad? Se rompe o se cinde homolíticamente para generar dos radicales libres bromo. Ojo, propagación donde se genera el radical libre que me va a dar lugar al producto y el producto, que es este. ¿Ok? A partir de estas dos, y sin tomar en cuenta la primera, sin sumarla o restarla de nada, esta no se usa, yo puedo calcular por etapas, ¿verdad? El calor, ¿verdad? Por etapas que me lo piden, y el calor global cuando sumo esto. Vamos a ver. Entonces, esta no la tomo en cuenta, voy directamente a este paso. Bueno, vamos a ver. El enlace carbono-hidrógeno, vemos aquí que se rompe. Claro, más 439. Mientras que el enlace HBr se forma, menos 366. Ok, esta primera etapa de propagación, que realmente es el paso 2 de la reacción global. Ojo, ¿se acuerdan de la cloración? Esto es mucho más endotérmico, es más 73. ¿Ok? El primer paso, que es la formación del radical libre metilo, a partir del radical libre bromo es mucho más endotérmico, muchachos, que en el caso del cloro. Eso tiene connotación interesante y lo discutiremos después. Bueno, muy bien. Ok, vamos a ver el otro paso que es este. Entonces, en este segundo paso, muchachos, ¿qué vemos? Que se rompe la molécula de bromo, ¿verdad? Ahora sí usamos, ¿verdad? El valor que habíamos dicho para este, ¿ven? Ahora aquí sí. Pero en lo que quiero insistir es que no se usa dos veces.
¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, la formación de nuestro producto y de los intermediarios que le dan lugar a él empieza cuando ya tengo un bromo radical. Bueno, sin embargo, vemos que en esta propagación el radical metilo hace o propicia la ruptura de la molécula de bromo. Ruptura de la molécula de bromo, más 190. Formación del nuevo enlace carbono-bromo, menos 302. Ok, ya tengo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, los delta H's aproximados, ¿verdad? De cada una de las etapas de propagación. Y ahora nada más lo subo. Más 73 más menos 112, ¿verdad? Disculpen. Y ven ustedes cómo esta reacción realmente es una reacción exotérmica. Pero debido a que el primer paso fue tan endotérmico, se libera menos energía al medio que en la anterior. Como les digo, eso va a tener una connotación interesante posteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de la cinética y la ecuación de la velocidad. Bueno, no basta solo, muchachos, que en una reacción hay un delta G, ¿verdad? Negativo, favorable, o que el delta H, ¿verdad? Que tiene la reacción sea negativo para que ocurra. Yo puedo tener un montón de cloro, ¿verdad? Y metano en la oscuridad y pueden así pasar un tiempo indefinido. Hasta que yo no le doy ese chispazo, ¿verdad? De energía, hasta que yo no le doy un poquito de energía, el proceso no empieza a ser espontáneo. Vean, un proceso espontáneo es el que genera la energía, ¿verdad? Que él ocupa inclusive para ocurrir. Vean que la reacción de cloración, ¿verdad? Una vez que se generan los primeros radicales libres, ella misma se autoabastece, ¿verdad? Para ocurrir la reacción en cadena, ¿verdad? ¿Sí? Pero claro, si no ocurre ese chispazo inicial, si yo no le doy ese chispazo inicial, muchachos, la reacción no ocurre. Por ejemplo, ¿verdad? Yo podría tener, o sea, a ver, el ejemplo más sencillo. Yo puedo pensar en que una reacción de combustión se autoabastece, ¿verdad que sí? Claro, los incendios hay que apagarlos. Una vez que arranca eso, hay que quitarle la formación de radicales libres que tiene el fuego, o hay que quitarle el oxígeno, ¿verdad? O hay que enfriarlo para quitarle la energía. Si no, no se apaga. Pero de ahí, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un picnic, verdad? Y hemos visto algún familiar chapa que dura como 2 horas para encender el carbón. Vamos a entender ahora lo que es energía de activación y que puede ser que haya procesos que autogeneren la energía que ocupan, muchachos, pero solo después de haberles dado la energía suficiente, ¿verdad? Para que estos procesos arranquen. La combustión es un proceso de esos. Es espontáneo. La combustión es espontánea. Ella ocurre solita hasta que le quiten alguno de los componentes de el mecanismo según el cual la combustión ocurre, ¿verdad? Pero claro, hay que arrancar, ¿verdad? Hay que arrancarla primero. Bien, para eso estudiamos, o para eso lo vamos a ver aquí en lo que es velocidad de reacción o rapidez de reacción, que es la velocidad con la cual aparecen los productos o desaparecen los reactivos. Eso se puede medir en el laboratorio. Este es un parámetro netamente experimental y por eso es tan importante. Ok, la medida de esto es concentración, ¿verdad? Dividido entre tiempo. ¿Ok? O sea, moles por segundo que se producen de producto, valga la redundancia, o moles, ¿verdad? Por segundo que se gastan de reactivo. Bueno, lo dije, la ecuación de velocidad, ¿verdad? Claro, porque la velocidad se expresa como una ecuación, es totalmente experimental. Bueno, vamos a ver cómo es en general una ecuación de velocidad común, una reacción orgánica, ven como en este tipo. Velocidad es igual a una constante, de la que vamos a hablar con más detalle ahora en la siguiente lámina, que multiplica a las concentraciones de los reactivos elevados, como ustedes pueden ver, en los coeficientes estequiométricos que tienen en la reacción. Sí, pero no son todos los reactivos los que van aquí, cuidado. Ok, aquí van a ir los reactivos que definen, muchachos, el paso limitante, ¿verdad?, de la velocidad de la reacción. O sea, aquí van a ir en la ley de velocidad los reactivos, muchachos, ¿sí?
que van a definir el estado de transición de más alta energía. Eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces resulta que esta constante, ¿verdad? Es una constante que se calcula, ¿verdad? Que tiene que ver casualmente con la energía de activación, solo eso los voy a decir de momento, y con algunos otros parámetros como la orientación, ¿verdad? De los choques y la efectividad de los mismos. De momento es una constante que es diferente para todas las reacciones, ¿verdad? Y que se calcula, ya van a ver ustedes con la ecuación de Arrhenius. Ahora, vamos a ver. Cuando yo tengo una ley de velocidad, yo puedo decir, este exponente de aquí lo ven, que es el coeficiente estequiométrico que tenía esta concentración o este reactivo en la ecuación, ¿sí? Es lo que se llama el orden con respecto a este reactivo. Entonces yo puedo decir que esta ley de velocidad es de orden A respecto a, ¿ok? O de orden B respecto a B. Y que el orden total del proceso, ¿verdad? Es A más B. El orden total me dice a mí, ¿verdad? Si la ley de velocidad, ¿verdad? O en el estado de transición más bien, de más alta energía, muchachos, participa una, ¿verdad? De primer orden, digamos, total, dos especies. Bueno, cuando digo que la velocidad de una reacción es de segundo orden total, quiero decir que hay dos especies que están participando en la definición del estado de transición de más alta energía. ¿Ven cómo esto ayuda al mecanismo? Bueno, vamos a ver dos ejemplos experimentales para entender la formulita, nada más. Bueno, resulta que si yo mezclo bromometano con ion hidróxido en agua y acetona, ¿verdad? Este es el disolvente. Pasa lo siguiente. Se forma metanol y ion bromuro. Aquí hay un menos que no se ve bien. Bueno, fíjense ustedes que cuando uno en el laboratorio agrega el doble de bromometano y mantiene la concentración de hidróxido constante, chiquillos, la velocidad se duplica. Pero el vacilón es que cuando agregamos, dejando la concentración del bromuro sin modificar, cuando agregamos el doble de hidróxido, entonces también la velocidad se duplica. Y si duplicamos las dos, la velocidad se cuatriplica. Ah, entonces observen. Aquí dice, una molécula de esto reacciona con un ion de estos. Vamos a la ley de velocidad, que va a tener un valor de Kr, ¿verdad? De la constante, característico para este sistema. Pero observen, esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1. Claro. ¿Por qué están las concentraciones de los dos reactivos? Porque yo acabo de decirles que en el laboratorio, si dejo una concentración quedita y aumento la otra, ¿verdad? Se duplica la velocidad. Cuando yo dejo este quieto y aumento este, ¿verdad? Y aumenta la velocidad, quiere decir que él participa en el estado de transición de más alta energía. Por eso está aquí. Pero cuando dejo este más quieto y duplico la concentración esta, también aumenta la velocidad. Quiere decir que estas dos especies definen el estado de transición de más alta energía, o sea, el paso limitante de la velocidad de reacción. Ojo, yo puedo decir que esta ley de velocidad es de orden 1 con respecto al bromuro y de orden 1 con respecto al hidróxido. Pero el orden total del proceso es 2, ¿verdad? Primer orden, ¿verdad? Cada uno de los reactivos. Pero el proceso global es de segundo orden, porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y 1 más 1 son 2. Ah, ok. Otro ejemplo, ¿verdad? Una reacción que es muy similar. Y sin embargo, cuando yo mezclo estas cosas y aumento la concentración del hidróxido, ¿verdad? Dejando sin modificar la del bromuro de terbutilo, en este caso, no pasa nada, no aumenta la velocidad. Pero si dejo la concentración de hidróxido quieto y aumento la del bromuro de terbutilo al doble, la velocidad se duplica. Ah, qué interesante. Quiere decir que entonces esta reacción, ¿verdad? Esta de aquí, es una reacción de orden cero, así se dice, o de ningún orden con respecto al hidróxido, porque él no participa en la formación del estado de transición de más alta energía, que como vuelvo a repetir, es el que define la velocidad de la reacción. Sí. Entonces yo puedo decir que esta reacción es de orden 1 con respecto al bromuro. ¿Ok? El orden total de la reacción también es 1. ¿Ok?
Primer orden con respecto al bromuro y primer orden global. Cuando yo digo que la reacción es de primer orden, estoy diciendo, ¿verdad?, que solo hay una especie, esta en este caso, que define, ¿ok?, la velocidad de la reacción. Bueno, vamos a hablar entonces de dónde sale la constante famosa de la ecuación de Arrhenius. Vean que esta constante es función, ¿verdad?, de un factor de frecuencias, de la energía de activación del proceso, de R, que ya lo conocíamos, y de la temperatura. ¿Ven? Es un parámetro, ¿verdad?, que se puede calcular para cada sistema, para cada reacción específica. Y ahora definimos energía de activación, aunque hemos venido hablando de ella hace mucho, porque no se podía hablar de todo lo que les he hablado, muchachos, sin haberla definido. Pero es la energía mínima que deben de poseer las moléculas para vencer las repulsiones y reaccionar. Es también la diferencia de energía entre los reactivos y el punto más alto de energía del sistema o estado de transición. Ojo, cuando yo quiero denotar, ¿verdad?, un estado de transición, lo denoto con este símbolo, que es una doble cruz. ¿Ok? Bueno, entonces, las moléculas reaccionan, chiquillos, cuando chocan. Si no chocan, no reaccionan. ¿Ok? Ahora, resulta que el factor A tiene que ver con la frecuencia de las colisiones. Si son muy poquitas colisiones, yo voy a tener muy poco producto. Ahora, las colisiones no solo deben de ocurrir con suficiente frecuencia, chavalos. Tienen que tener energía, porque aunque choquen, ¿verdad?, dos moléculas, si no tienen suficiente energía, no reaccionan. Dos, la otra cosa importantísima es que las colisiones tienen que ser bien orientadas. Daisy, pegan dos átomos que no reaccionan, no importa que se peguen durísimo, no va a haber ninguna reacción. Entonces, las colisiones tienen que ser suficientes, ¿verdad?, con suficiente energía y muy bien orientadas. Que choquen los átomos, por ejemplo, el cloro radical, ¿verdad?, con el hidrógeno que va a desprender para generar el radical metilo. Claro, de un choque entre el cloro radical y el carbono no nos lleva, ¿verdad?, hacia el proceso de radicales libres. Bien, muy bien. Hablar del efecto de la temperatura, ¿verdad? El aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta la frecuencia de los choques. En la mayoría de las reacciones, un aumento de la temperatura es favorable, ¿verdad? Menos en las reacciones que son muy exotérmicas porque ellas ya están liberando energía. Si yo doy más energía, entonces lo que estoy haciendo es deteniendo que mi reacción le ceda energía al medio. Si esto pasa, la reacción más bien se hace lenta. Bueno, lo que hay que tener mucho cuidado cuando se aumenta la temperatura en una reacción es que no se aumente tanto, que yo empiece a generar otras energías de activación o a pasar por encima de otros estados de transición correspondientes a otras energías de activación y genere los famosos subproductos. Bueno, ¿qué vemos en esta gráfica? Bueno, vean que la gráfica roja, está de aquí, ¿verdad?, tiene un área mayor, hace una temperatura mayor, ¿verdad?, que aquí. ¿Sí? Lo que quiere decir es que al aumentar la temperatura, más moléculas, ojo, más moléculas, muchachos, van a tener la energía suficiente, ¿verdad?, para reaccionar. Bien, terminamos aquí. Sigue la parte 2, chiquillos. Lo hablamos en el próximo videito. Muchas gracias.